¿Sabes en qué consiste el coaching? ¿Has oído hablar en concreto del coaching con caballos? ¿Te gustaría saber cómo te podría ayudar? Si te interesan estas y otras cuestiones, te invito a que nos acompañes a lo largo de la noche de hoy. Muy buenas noches, mi nombre es Fabián Villena y esto es Actitudes Positivas. Sobre coaching y más en concreto sobre el coaching de caballos vamos a trabajar a lo largo de la noche de hoy. Por eso, y como no podría ser de otra manera, el título del programa es Coaching con caballos. Y una semana más contamos con nuestro amigo y colaborador de lujo, señor Carlos Guerrero. Muy buenas noches. Buenas noches, Fabián, ¿qué tal? Muy bien, alegre, feliz de tenerte aquí con nosotros una semana más. Y también ya vemos que estás acompañado de una invitada que nos hace muchísima ilusión contar con ella. ¿De quién se trata, Carlos? Exacto, bueno, pensaba que me ibas a preguntar ya por qué pasa por la red, pero evidentemente, antes que nada, si te parece, pues presentamos a nuestra invitada de hoy. Hoy nos acompaña Carmen Ojeda. Bienvenida, Carmen. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Bueno, Carmen es coach certificada por la International Coach Federation y entre sus especialidades pues destaca el tema que hoy nos aborda, ¿no? Que es el coaching asistido con caballos. Hace unos años Carmen decidió girar el timón de su vida, ¿no? Cambiando su trabajo con una gran multinacional, una empresa internacional, por un trabajo más vocacional, ¿no? Como ella explica en su propio sitio web. Es fundadora de la empresa Inside the Box, dedicada al coaching ejecutivo y desarrollo humano. Concaballos.com es otro sitio donde organiza los programas con estos fantásticos animales y bueno, donde desarrolla la actividad de la que hoy vamos a hablar y de la cual personalmente no conocía absolutamente nada y la verdad es que me ha encantado la temática y por lo consecuente me encanta tenerte hoy aquí para que me expliques de primera mano qué es esto del coaching con caballos. Bienvenida. Gracias. Pues yo encantada de explicároslo porque la verdad es que yo estoy apasionada con ello y ahora cuando hablemos más de quiénes son estos ayudantes que tenemos para hacer coaching, pues espero que os emocione tanto como me emociona a mí, la verdad. Muchísimas gracias, Carmen, por acompañarnos. Nos hace especial ilusión porque es un tema desde luego curioso y cuanto más conoces aún quieres conocer más. Y bueno, antes de entrar un poquito más en materia, siempre nos gusta preguntarle a nuestro amigo Carlos. Carlos, ¿qué es lo que nos cuentan en Internet sobre el tema de hoy? Bueno, pues ahora mismo, escuchando a Carmen, he recordado cuando leí el libro El sanador de caballos, que me pareció un libro fascinante y me entró una curiosidad por el mundo de los animales tremendo y la verdad es que hubiera podido enfocar esta primera parte o esta primera intervención mía por ahí porque seguro que podríamos hablar de cosas que luego vamos a ver. No sé si has leído el libro, Carmen, seguro que sí. Pues no lo he leído, sé que existen sanadores de caballos y susurradores de caballos y la verdad es que parte de lo que yo hago se basa en ello, en la capacidad de susurrarle a un caballo, ¿no? Qué bueno. Bueno, pues a modo de curiosidad, como decía Fabián, en la búsqueda esta previa que solemos hacer a través de Internet, pues me he encontrado con un estudio que se publicó en 2013 que desarrolló la Universidad de Kentucky, el cual afirmaba que el trabajo con los caballos desarrolla la inteligencia emocional en los seres humanos, ¿no? Es curioso. Aumenta nuestra capacidad de entendernos a nosotros mismos y al resto y a la gente que nos rodea, ¿no? Dicho estudio incluyó un grupo de control de 10 enfermeras del servicio de neurocirugía y un grupo de intervención de 11 enfermeras de traumatología y cuidados intensivos del Chandler Hospital en Reino Unido. Estas últimas participaron en un taller con caballos de un día de duración con actividades diseñadas para desarrollar 4 áreas competenciales de la inteligencia emocional, que sería la autoconciencia, la autogestión, la conciencia social y la gestión de la relación. Dichas enfermeras cumplimentaron encuestas cualitativas inmediatamente después de la experiencia con los caballos y después de 3 meses de la misma se demostró que habían experimentado un aumento en las puntuaciones de las 4 áreas competenciales en comparación con el otro grupo de control, ¿no? Que es una curiosidad llevada a la parte científica, ¿no? que resalta seguramente lo que hoy vamos a ver. Así que creo que Fabián,
creo que vas a hablarnos de 3 claves, ¿puede ser? Exactamente, como ya es habitual en nuestro programa, siempre nos gusta empezar hablando de 3 claves, de 3 aspectos que entendemos que es importante a la hora del tema de hoy. Hoy, en primer lugar, pues hablaría de la empatía, que dentro, como bien estaba hablando Carlos, es muy importante el tema de la inteligencia emocional y creo que es un aspecto fundamental el desarrollar nuestra empatía porque gran parte de nuestro éxito, tanto en la vida personal como profesional, va a ir basado en función de nuestra capacidad para desarrollar estas habilidades. De alguna manera, de saber ponernos en el lugar de la otra persona y, bueno, captar esas emociones que la otra persona pueda estar sintiendo. La segunda clave de la que yo os hablaría sería la de la intuición. Gran parte de la información que estamos captando constantemente pasa a un nivel inconsciente y a la hora de hacer uso de esa información que tenemos a nuestra disposición se hace en gran medida con nuestra intuición. Es un conocimiento no tácito, un conocimiento que tenemos dentro de nosotros que, bueno, no nos tenemos que guiar únicamente por la intuición, pero sí que desde luego es un punto a tener muy en cuenta. Recuerdo una de las conversaciones de Emilio Duro que hablaba de que cuando iba a hacer una entrevista de trabajo, para una de las maneras que hacía era se preguntaba a sí mismo, ¿a esta persona le dejaría yo a mis hijos? Y según su intuición, su respuesta intuitiva de si le generaba la confianza suficiente a esa persona, pues era un perfil para, bueno, de alguna manera de que le generara la confianza suficiente, ¿no? Era escuchar un poquito tu intuición para ver qué es lo que te transmite la otra persona. Y por último lugar hablaría del liderazgo y esta capacidad me parece que es fundamental tanto en nuestra vida personal como profesional, porque de alguna manera hasta cuando estamos ejerciendo de padres o en nuestro grupo de amigos siempre hay algún rol de liderazgo y en el trabajo, como no, pues aún se nota más. Esta habilidad, como me comentaba antes Carmen, es una habilidad que se desarrolla mucho a través del coaching con caballos. Y creo que es muy importante porque a un líder, como hablábamos, un líder es esa persona que sabe inspirar a la gente y que los demás le siguen. A diferencia de un jefe, de una persona que lo que hace es que le obedecen porque, bueno, si no, las repercusiones que pueden tener serían negativas. A modo de síntesis, las 3 claves de las que os hablaría sería la empatía, la intuición y el liderazgo. Pero seguro que de esto y de mucho más nos puede aportar nuestra invitada de hoy, que estoy deseando conocer un poquito más de todo esto en qué consiste el coaching con caballos. Pero antes de entrar al coaching con caballos, entiendo que también habrá gente en casa que está diciendo, bueno, me están hablando del coaching con caballos, pero ¿qué es el coaching? Esa sería la primera pregunta. Si le tuviéramos que explicar a una persona, imagínate a un niño de 10 años, ¿en qué consiste el coaching? ¿Qué sería, Carmen? El coaching es una técnica, es un método que ayuda a las personas a alcanzar los objetivos que quieren alcanzar o a sortear obstáculos o bloqueos que están teniendo en sus vidas, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros los coaches consideramos que cada persona tiene dentro de sí misma todo lo que hace falta para conseguir lo que se propone en la vida y llegar allí. Y lo único que hacemos con nuestro trabajo es acompañar a esas personas y hacerles ver por medio de preguntas. Nosotros no aconsejamos, no damos soluciones, simplemente preguntamos, hacemos preguntas que van a ayudar a las personas a ver cuestiones que a lo mejor no están viendo y que son precisamente las que, una vez resueltas, las que le van a ayudar a llegar a ese sitio donde quieren ir, ¿no? A conseguir ese objetivo. Eso es el coaching. ¿Vale? Entonces, normalmente un proceso de coaching normal pues se desarrolla hablando con una persona. Un coach le hace preguntas que le van a obligar a reflexionar sobre determinados aspectos y tomar conciencia de determinadas cosas y eso es el coaching normal. Luego está además el de los caballos. Esa es mi siguiente pregunta. Carmen, ¿en qué consiste el coaching con caballos? Pues mira, es coaching como tal, es este método de preguntas. Lo que pasa es que utilizamos, no me gusta utilizar la palabra utilizamos a los caballos porque no son herramientas realmente. Los caballos aquí son pues un coach más que funciona con un lenguaje distinto al de un humano, ¿no? Ellos no hablan, pero sí que nos dan mucha información a lo largo de una sesión sobre qué le está pasando a la persona que ha venido a resolver un tema, ¿no? Ellos, los caballos, han sobrevivido a lo largo de miles de años como presas. Nosotros somos depredadores para ellos, entonces ellos saben detectar en nosotros la intención con la que vamos, ¿no? Las emociones generan, cuando estamos teniendo una determinada emoción, eso genera un lenguaje corporal determinado
que muchas veces nosotros ni somos conscientes de que estamos emitiendo ese lenguaje corporal. El caballo sabe detectar ese lenguaje y reacciona a ese lenguaje. Yo sé interpretar esas reacciones de los caballos y por tanto sé cuando la persona está teniendo determinadas emociones y me permite hablar de ello con el cliente y preguntarle. Y cuando llegamos a la emoción estamos llegando a la verdad, porque los humanos tendemos mucho a escondernos detrás de las palabras, ¿no? El lenguaje nos sirve, es una herramienta muy potente para comunicar, pero también muchas veces oculta, no de una manera premeditada, pero muchas veces oculta lo que estamos sintiendo realmente, ¿no? Con los caballos eso no puede ser. Los caballos saben exactamente en el segundo cero qué te está pasando y me lo dicen a mí con su comportamiento, ¿sabes? De alguna manera me está viniendo a la mente que sería un poquito como que son detectores de mentiras, pero también de verdades, ¿no? Sí, exacto. Y que de alguna manera detectan enseguida el lenguaje que tenemos. Detectan todo. Es impresionante las escenas que se producen. Mira, el otro día, ya lo he contado muchas veces, porque esta es una de las veces donde realmente nos hemos quedado todos sobrecogidos. Tenía una clienta que está con un tema de quiere tener un hijo, no puede, va a ir a un proceso de inseminación artificial y bueno, está teniendo otra serie de problemas personales, vino a hacer una sesión. Y yo siempre al empezar las sesiones les pongo una manada de caballos sueltos para que elijan, o bien el cliente elige a un caballo, o bien el caballo elige al cliente, ¿no? Esa conexión entre hombre y animal se produce en ese momento, ¿no? Entonces de repente ella entró en la pista a pasearse entre esa manada y una yegua fue directa a ella y le apoyó el morro en el vientre, ¿no? Y se quedó ahí quieta, apoyándole el morro en el vientre y claro, evidentemente eligió a esa yegua para trabajar y bueno, pues fue una sesión impresionante, ¿no? Porque la capacidad de detectar emociones que esa mujer tenía localizadas en toda la zona de la tripa, ¿no? De la gestación, el caballo lo detecta, ¿no? O sea, son cosas, ellos hacen esas cosas, ¿no? Entonces rápidamente a mí me permite ver con mucha precisión y con mucha rapidez dónde están alojados los temas, dónde hay cosas que trabajar con la persona, que de otra manera si yo no tuviera el caballo al lado me costaría pues a lo mejor 4 o 5 sesiones de conversaciones llegar ahí, ¿sabes? Con un caballo en la primera sesión o en la segunda ya estamos hablando de esos temas que están en la profundidad de la persona, ¿sabes? Carmen, entonces deduzco de tus palabras que una de las principales ventajas es que hace como de acelerador del proceso, sí. Y de alguna manera lo que hace es acelerar, sí. Y llegar a puntos que nos costarían mucho más si fuera una sesión al uso. ¿Qué otras ventajas tiene? Esa desde luego es una muy importante, ¿no? El hecho de que todo un proceso de coaching se acorta mucho por esa capacidad que tenemos de llegar muy deprisa a la verdad, ¿no? Pero también otra de las cuestiones es que la gente se abre más a la hora de trabajar, porque en realidad su tema no me lo están contando a mí, se lo están contando a un caballo. Si tuvieras una sesión en la pista, normalmente el caballo está al lado de la persona, y con quien la persona está hablando es con él, no conmigo. Entonces es mucho más fácil, paradójicamente es más fácil hablarle a un caballo que a una persona que acabas de conocer por primera vez, ¿no? O que la has visto 2 veces, especialmente si le tienes que contar un tema tuyo muy, pues un problema que tienes íntimo, necesitas cierta confianza, ¿no? Entonces por eso en un proceso de coaching normal, hasta que creas esa relación de confianza con el cliente, necesitas varias conversaciones. Con un caballo eso no, porque a quien le están contando es al caballo, y el caballo no juzga, no te juzga, el caballo no interpreta, no analiza, nada, simplemente está presente sintiendo lo que tú estás sintiendo en ese momento, ¿no? Porque además se ha demostrado que los corazones de la persona y el caballo se sincronizan. Cuando tú estás, por ejemplo, teniendo una emoción alterada porque estás hablando de un tema que te enfada o que te entristece, tu corazón, al tener esa emoción de rabia, tu corazón empieza a latir a una frecuencia distinta, probablemente más deprisa. Entonces eso emite una onda eléctrica que el caballo detecta y para él es una señal, no sabe muy bien qué tiene que hacer con esa señal, pero por su capacidad de supervivencia lo primero que va a hacer es ponerse alerta por si acaso hay que huir de algo, ¿no?
Entonces el corazón empieza a latir a la misma frecuencia y al latir a esa frecuencia empieza a mostrar un comportamiento acorde con esa emoción, ¿no? Con lo cual es un espejo perfecto de la persona. Entonces esa capacidad que tienen de no juzgar, de sintonizar, porque realmente son espejos, la misma emoción que está teniendo la persona la está teniendo el caballo y lo muestra, hace que conecten mucho la persona y el caballo y por tanto les permite abrirse más, hablar más de sus realidades, ¿no? de sus penas, de sus dolores y bueno, pues son escenas muy emocionantes, la verdad. Carmen, entiendo que entonces en una sesión individual, porque luego hablaremos también que se hacen sesiones en grupo en coaching con caballos, en una sesión individual la persona le está hablando, tú estás al lado del caballo y le están hablando sobre todo al caballo. Sí, una sesión normal estamos en la pista, la persona desde luego, el caballo, estoy yo, que soy el coach, y normalmente tengo a Paco, que es, yo trabajo con una hípica, una escuela de equitación que se llama la hípica Arcoiris, y Paco es el dueño de la hípica y suele estar conmigo, pues velando un poco por la seguridad de todo el mundo. No es que sea peligroso, pero a fin de cuentas son animales, entonces pues conviene tomar unas ciertas precauciones, una ayuda por si pasa algo. Un caballo de repente se puede asustar por algo que nosotros ni hemos detectado y eso hay que preverlo, ¿no? Entonces normalmente estamos ese grupo en la pista y el caballo está suelto, normalmente está suelto, nunca se monta, en esta actividad no se monta nunca el caballo está suelto y en ocasiones puede que el cliente lo tenga cogido con un ramal, con una cuerda. Y entonces, bueno, pues representamos, lo que hacemos es representar su problema en la pista por medio de objetos y le pedimos que se pase por esa pista con el caballo. Y entonces empiezan a pasar cosas. Pues por ejemplo, el caballo se clava en un momento y no quiere andar al llegar a un objeto que representa un obstáculo grande en la vida de la persona. Y se clava y no quiere andar porque ese objeto que representa ese gran obstáculo para la persona al pasar delante de ese objeto siente algo que el caballo detecta y reacciona, ¿no? Entonces esa información que a mí me están dando de por qué no quiere andar el caballo, o bueno, andar o cualquier otra cosa, ¿no? De repente pues mordisquear un objeto que no esperabas que mordisqueara, todo eso es información que te están dando y que sirve para ofrecérsela al cliente y que el cliente profundice más en los temas que trae, ¿no? Digamos, Carmen, que por todo lo que nos estás contando, la mayor virtud de los caballos sería la empatía, ¿no? Sí, los caballos son súper empáticos, bueno, es alucinante, porque realmente por eso que os explico, ¿no? Tienen la capacidad de sentir exactamente, de saber lo que tú estás sintiendo y de actuar en consecuencia, ¿no? Siempre desde su calidad de presas, que a nosotros a veces nos cuesta entender porque nosotros somos depredadores, entonces nuestra forma de ver el mundo es muy distinta a la suya, ¿no? Pero ellos con su comportamiento te están dando información de tú te sientes así, tú hoy vienes estresado, tú hoy vienes enfadado, tú hoy vienes... Entonces, bueno, ellos no te juzgan, simplemente te dicen, te pasa esto y tú verás lo que haces con ello, ¿no? ¿A qué tipo de público o a quién sobre todo iría dirigido este tipo de trabajo de coaching con caballos? Pues mira, hay como dos grandes grupos, ¿no? Por un lado, personas como tú, como yo, que tenemos de repente un problema que resolver, que se nos está atascando, un objetivo que queremos conseguir, cualquier cosa que en tu vida que de repente tú no te estás viendo capaz de hacerlo por ti mismo. Bien, pues hay un coach con caballos, un coach te ayudaría y desde luego un coaching con caballos también. Me gustaría puntualizar aquí desde luego que no son terapias, ¿eh? Yo no soy terapeuta de físico ni psicológico, no soy psicóloga ni nada, con lo cual personas que tengan algún tipo de patología yo por principio no las trato porque no es mi ámbito, ¿no? Ni quiero meterme en ese ámbito, ¿no? Entonces hablamos de personas que tienen problemas cotidianos, ¿no? Que no tienen nada que ver con enfermedades ni psíquicas ni físicas, ¿no? Pero luego también otro colectivo son las empresas, porque es muy bueno, el coaching con caballos ayuda mucho a desarrollar la presencia de liderazgo y ayuda mucho a desarrollar la integración de equipos y la cohesión de equipos, ¿no?
Ay, Carmen, me gustaría preguntarte cómo realmente funciona cuando estamos trabajando con grupos. Cómo, de alguna manera, los caballos nos ayudan a desarrollar nuestras habilidades de liderazgo. Pues mira, con grupos y con líderes. A ver, todo esto se basa en la vida del caballo en libertad, ¿no? El caballo, para sobrevivir en la naturaleza, necesita vivir en una manada. Un caballo solo es un caballo muerto. Entonces, su instinto natural, cuando está en una pista con un equipo humano, es integrarse dentro de esa manada humana, ¿no? Y poder integrarse, porque ahí es donde se va a sentir seguro. Pero ¿qué ocurre? Que solamente se va a sentir seguro y va a querer integrarse en esa manada si la manada funciona como una auténtica manada, es decir, con un objetivo común y compartido y sabido por todos y aceptado por todos. Y va a funcionar de una forma sincronizada, con el mismo ritmo, todos sabiendo cuál es el rol de cada uno, respetando el espacio de unos de otros, cuidando unos de otros, ¿no? Eso es como funciona una manada de caballos en libertad, ¿no? Bueno, pues el equipo humano que consigue funcionar de esa manera, consigue que el caballo se integre con ellos. Mira, este sábado, por ejemplo, tuvimos un taller y fue muy divertido porque eran 12 personas, las dividí en 2 grupos de 6, cada una con un caballo, tenían que cumplir un reto, tenían que conseguir, sin tocar al caballo, que el caballo hiciese determinada cosa, ¿no? Bueno, pues desesperados, porque no había manera de que el caballo, ninguno de los equipos estaba consiguiendo que su caballo funcionara y llegase a cumplir el objetivo. Y de repente uno de los equipos, empezaron a cambiar la dinámica que tenían entre ellos y inmediatamente el caballo se integró e cumplió el reto que se habrían propuesto. Claro, el subidón que les dio, no os podéis imaginar, porque imaginaos lo que es conseguir que un animal de 600 kilos acepte voluntariamente, sin tocarle, a distancia, solamente con tu lenguaje corporal, acepte cumplir un reto que normalmente pues es amenazante para él, ¿no? ¿Qué seguridad no le estarían transmitiendo que el caballo aceptó esto, ¿no? Entonces, ese momento de cuando has estado mucho rato intentando conseguir ese objetivo, no lo puedes conseguir y de repente el caballo acepta porque la sinergia del equipo ha cambiado, eso no lo olvidan nunca, porque han aprendido a funcionar en equipo de una manera totalmente experiencial y emocional a la vez, con emoción. Entonces eso se graba en sus cerebros y no es como yo les puedo explicar en una clase teórica horas y horas que es un equipo que funciona, pero cuando tú lo has podido vivir de esa manera, no se te olvida jamás, ¿no? Y entonces, bueno, pues aparte que estaban súper contentos, ¿no?, de haberlo conseguido, pues claro, luego eso se lo llevan a sus empresas y empiezan a funcionar en sus equipos de otra manera, ¿no? Para eso sirve con equipos, por ejemplo. Y con líderes pues pasa lo mismo, ¿no? Un líder, un caballo libre y suelto solamente va a aceptar seguir a un líder, a un humano que está andando por una pista, si ese líder tiene una presencia que le ofrece seguridad, que le ofrece solidez, que sabe dónde va y que tiene un objetivo en mente y lo transmite, ¿no? El líder que es capaz de conseguir que un caballo le siga por una pista y haga lo que él se ha propuesto, no se le olvida nunca esa presencia que está emanando y va a su empresa y lo transmite de la misma manera, ¿no? Qué bonito lo que me estás contando, Carmen, porque de alguna manera es algo que ya podíamos intuir, ¿no? Que en la naturaleza hay mucha sabiduría que podemos aplicar a las empresas, a nuestra vida del día a día, y en coaching, PNL, también hablamos mucho del calibraje y del rapport, ¿no? El calibraje, de alguna manera, para las personas que nos siguen, es un poquito el medir, iba a decir calibrar, era un poquito intuir qué puede estar pensando, sintiendo la otra persona a través pues, de su lenguaje corporal, de su lenguaje también verbal. Es la unión de toda la información que te está ofreciendo la otra persona, tú puedes estar intuyendo qué piensa y qué siente la otra persona. Y el rapport es cuando entras en sintonía. Y hay una historia muy bonita que hablan también de los delfines, que los delfines dicen que cuando una de las crías se va de la manada, lo que hace el resto es que se van hacia ella, se unen a ella, y después poco a poco van cambiando y la cría poco a poco les acompaña. Y es un poquito cómo funciona la naturaleza, que esto muchas veces podríamos aplicarlo dentro de las empresas. Ha llegado el momento en el que Carlos está esperando, que es su minutito de gloria, que es el de la mini entrevista. Carlos, cuando quieras. Bueno, muy rápido, Carmen, simplemente respuestas muy rápidas, ¿de acuerdo?, dentro de lo que cabe. La primera de ellas, simplemente que me digas qué palabra
te viene a la cabeza cuando yo te diga las siguientes palabras, ¿de acuerdo? De Vale. manera casi automática, sin pensar. La primera palabra, como no, tiene que ser caballo. Emoción. Liderazgo. Liderazgo. Inteligencia. Salvaje. Naturaleza. Y equipo. Equipo, cohesión. Luego, si nos puedes contar brevemente, y bueno, no hace falta que sea personal, pero de algún caso concreto, alguna situación difícil en la que el trabajo de coaching con caballos haya ayudado a resolver un problema a priori estancado, ¿no? Pues sí, cualquiera de las sesiones que... Pues mira, que te cuento de esta mujer que vino con eso, que he mencionado, de que quería tener un hijo. Esta mujer tenía este problema, quería tener un hijo, pero además su marido es ludópata. Entonces se encontraba en una situación muy compleja porque ella quería iniciar ese proceso de inseminación, pero al mismo tiempo había algo que le estaba impidiendo tomar las medidas necesarias de la medicación que se tenía que tomar, etcétera, ¿no? Entonces, gracias a esta sesión que hicimos con aquella yegua que la eligió, ella, una de las cosas que descubrió es que ella se estaba comportando como una madre con su marido. Bueno, pues le había quitado, ella le controlaba el dinero, le llevaba las tarjetas de crédito, le daba 50 euros a la semana para que gastar. Entonces, claro, el impedir que su marido tomase responsabilidad sobre su propio tema estaba impidiendo que se comportara como un adulto. Entonces, bueno, pues ella tomó la decisión de devolverle todas las tarjetas de crédito y todo, y la última cosa que sé es que está embarazada. Qué bueno, qué bonito. Ahí tengo otro caso de embarazadas también, una pareja que también estaban queriendo tener hijos y tal, y ahora acaban de tener gemelos hace... Qué bueno. No es que Bueno, yo no pues... tengo nada que ver en el hecho, son los caballos. Qué bueno. Bueno, acabo con dos preguntitas, ¿vale? Ya que estas historias, bueno, no queríamos interrumpirte porque son tan bonitas. ¿Algún hobby inconfesable? Bueno, que evidentemente puedas confesar. Confesar, yo tengo un hobby que es el de siempre y que además casi que en mi casa me lo recriminan constantemente, y es que me apasiona leer. Yo puedo leer un día entero leyendo sin ningún problema y me desconecto del mundo, entonces a veces a ellos les cuesta, ¿no? Y por último, ¿algún hábito que crees que te ayuda a mejorar y a crecer cada día? A mí personalmente me ayuda mucho el tomar conciencia de lo que estoy sintiendo a cada vez, el ser consciente el realmente hacer un ejercicio de toma de conciencia, de decir, ven, ¿qué te está pasando ahora? ¿Y por qué te está pasando esto? ¿Y qué puedes hacer para cambiar este sentimiento? Eso me ha costado muchos años dominar esa técnica, pero cuando la dominas, bueno, pues ganas mucha libertad porque tienes mucho control sobre ti. Genial. Carmen, estamos ya casi fuera de tiempo. Me es una lástima tremenda porque me apetece todavía conocer muchísimo más. Y eso sí, te tengo que hacer una última pregunta. Me has dicho que te encanta leer. A nuestros amigos que nos siguen, ¿qué 2 libros les recomendarías sí o sí, sobre todo ligado al desarrollo personal? Algo... Al desarrollo personal, pues mira, a mí hay uno que me gusta mucho, que lo que pasa que no sé si tendría que mirar si existe en castellano, que se llama La pregunta detrás de la pregunta. Y básicamente lo que este libro te dice es que normalmente siempre hacemos las cosas con una determinada intención, ¿vale? Y que es importante conocer esa intención, no solamente en nosotros, sino también en los demás, porque cuando haces el ejercicio de comprender la intención con la que viene una persona, empiezas también a comprender qué le pasa y por qué actúa de esa manera, ¿no? Y te sirve para tratar de evitar conflictos. ¿Y algún otro título? ¿Un título más...? La pregunta tras la pregunta. A ver, déjame que piense así rápidamente. Últimamente, que me he leído yo. Algo que te haya, en un momento determinado de tu vida te hayas dicho, pues un descubrimiento, no sé, a mí me viene Tus zonas erróneas, que cuando me cogió en su momento con 18, 19 años fue un cambio radical, no sé, algún otro... Bueno, yo uno que recuerdo de toda la vida, de haberlo leído de jovencilla, y me lo he leído muchas veces, es Mujeres que corren con los lobos, que es muy para mujeres, obviamente, ¿no? Muy bien, pues con esos 2 libros nos quedamos. Y bueno, Carlos, a modo de Twitch, 3 mensajitos muy sintéticos. Muy rápidos. Mira, yo me quedaría con 3 frases de la entrevista de hoy. La primera sería que en el coaching con caballos el animal no es una herramienta, sino es un coach más.
Luego que cuando llegamos a la emoción llegamos a la verdad, porque los humanos nos escondemos detrás de las palabras, pero con los caballos no sirve. Y luego por último que el caballo no juzga, no interpreta, no analiza, solo empatiza, que su corazón se sincroniza con el tuyo. ¿Algún sitio de interés para nuestros amigos que nos siguen desde casa o desde cualquier otro lugar que quieran pues indagar un poquito más? Bueno, en principio no había preparado nada, ya que era un tema un poco bastante concreto, ¿no? Y tal vez las recomendaciones de nuestra invitada podían ser más concretas. Tal vez después de ese consejo que nos había dado Carmen de esto que le ayuda tanto a ella, ¿no? El de parar, vivir el momento, analizarse, tal, recomendaría tal vez nuestro programa que realizamos para hablar de mindfulness con Nuria Sevilla Rius. Y que, bueno, que os invitamos a que lo veáis porque, bueno, seguro que también os ayuda un montón. Y desde luego también, Carmen, dinos tu página web, que a la persona que esté interesado y se quiera pues, conocer un poquito más en qué consiste el coaching con caballos. Mi página web es www.horseandcoach.es, o sea, horse como caballo en inglés, ¿sí? And coach. Pero si en Google pones coaching con caballos Alicante, salgo. Vale, con todo también, desde aquí nos comprometemos públicamente, le derivo el trabajo a Carlos, que compondrá el enlace de tu web en el Instituto de Actitudes Positivas, en nuestro Facebook y demás, y en Twitter. Y bueno, Carlos, también a nuestros amigos que nos quieran volver a seguir o recomendárselo a otros amigos, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, pues como ya sabéis, os ponéis en contacto con nosotros a través del correo info@actitudespositivas.com, a través de la página de Facebook Instituto Actitudes Positivas, a través del usuario de Twitter @actpositivas, también en el canal YouTube sabéis que vamos colgando poco a poco los vídeos de los programas que vamos grabando, por si los queréis volver a visualizar o los queréis compartir. Y no sé si me dejo algo, Fabián. Al final es tanta cosa que... Creo que al final con esa información nos pueden encontrar si lo desean. Genial. Y bueno, te tengo que despedir, Carlos, también a ti, Carmen. Te diría que, como tú has dicho, yo creo que es difícil de olvidar las emociones, ¿no? Y yo creo que es tan bonito todo lo que estabas contando que va a ser difícil que te olvidemos, así que vas a quedar grabado en nuestra memoria por todo lo que nos has transmitido y seguro que tendremos alguna nueva oportunidad de volver a compartir si tú lo deseas. Sí, muchas gracias. Yo os agradezco muchísimo la oportunidad de hablar de esto que para mí es apasionante. Y encantada de venir otro día a hablaros de más cosas de mis caballos. Por cierto, que son todos caballos rescatados del maltrato, se me olvida decir esto. Ay, qué bonito. Y por tanto son mucho más sensibles a las emociones todavía. Qué bonito. Carlos, ¿contamos contigo para la semana que viene? Por supuesto que sí. Muy bien. Y también a nuestros amigos que nos siguen, pues bueno, siempre antes de despedirnos nos gusta dejar un par de saludos especiales, en este caso para Mari Carmen Rodríguez de Alicante y para María Luisa Barragán de aquí de Villena. Y también agradecer a todos los que hacen posible pues, este programa y además también le dan difusión a través de las redes sociales, como es nuestra Community Manager, Monse Juan, un saludo muy grande desde aquí, también a Eva Camañes y a los chicos de Dodo Brand, Toño Rey y Pablo Vilaplana. Y también pues ya es habitual cerrar pues, con una canción para irnos con un poquito así de buen rollo, ¿no? Y en este caso hemos elegido a la canción de Lonely Boy de Black Case. Hasta la semana que viene, amigos.